buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión académica correspondiente al mes de abril. En esta ocasión también le damos la bienvenida al Colegio de Medicina Familiar de Chiapas, que será una sesión en conjunto. En esta sesión se abordarán temas frecuentes de la consulta del primer nivel de atención. Estará a cargo de un gran ponente, el doctor Vladimir Dietmar Rojas Caballero. Él realizó la especialidad de ortopedia en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, la subespecialidad en cirugía de mano en el Instituto Nacional de Rehabilitación y actualmente está adscrito al servicio de mano en la UMAE Puebla. Cedemos la palabra al doctor Vladimir para que inicie con el tema. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así como les comentó la doctora Yesenia, a la cual le agradezco la invitación, es una muy buena amiga mía. Yo trabajo en un tercer nivel, entonces realmente estos temas, platicaba yo con la doctora Yesenia, es difícil que yo los vea de manera inicial. Muchos son envíos del segundo nivel, bueno, del primer nivel al segundo nivel, del segundo nivel al tercer nivel llegan pocos, pero lo que yo me dedico más es a ver complicaciones, a ver secuelas. Estas enfermedades en realidad, si nosotros las diagnosticamos y las tratamos de manera adecuada, podemos ser los héroes del paciente. Pero si nosotros diagnosticamos mal y sobre todo tratamos mal o no identificamos bien lo que estamos tratando, nos podemos convertir en villanos. Es algo que a nivel institucional genera muchos periodos de incapacidad, muchos son accidentes laborales o entra en el ámbito de, ¿cómo se llama?, de salud en el trabajo. Entonces, vamos a hacer las cosas lo más sencillo para que lo podamos entender y sobre todo que hay puntos específicos en los cuales necesito que ustedes sepan diferenciar cuándo sí es un verdadero síndrome de túnel del carpo, una verdadera enfermedad de Kerbein, un dedo en gatillo, y cuándo es algo que se parece, pero no es. No es lo común. Ustedes verán seguramente 10 túneles del carpo y 9 son túneles del carpo, pero siempre habrá uno el cual no mejora. Entonces vamos a platicar hoy sobre los padecimientos frecuentes de la mano en primer nivel de atención médica. Este es mi hospital. Yo actualmente laboro en la UMAE de Traumatología y Ortopedia, el Hospital Manuel Ávila Camacho. Estoy adscrito, en realidad el servicio de mano no existe. Yo soy una piernita incómoda del servicio de cirugía plástica, pero parte de mis funciones es ver patologías de mano. Vamos a empezar a hablar con el síndrome del túnel del carpo. Bueno, ¿a qué le llamamos el túnel del síndrome del túnel del carpo? Son signos y síntomas producidos por la compresión del nervio mediano por su paso a través del túnel del carpo. Como ustedes podrán ver en la diapositiva derecha, todos hemos, o por lo menos mi formación cuando era yo residente de ortopedia, era esto. Casi todos los artículos y libros tenían esquemas, ¿sale? Es muy difícil que un esquema sea la realidad. Del lado izquierdo vemos un corte anatómico de un cadáver en el cual vemos el túnel del carpo. ¿Cuál es la importancia del túnel del carpo? El túnel del carpo contiene 10 estructuras, 9 tendinosas y el nervio medial. Vamos a tener del lado cubital 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos, el flexor largo del pulgar y aquí chiquitito el nervio mediano. Si nosotros vemos es una zona que prácticamente todas las estructuras están eh, alineadas para que quepan en un espacio tan pequeño. Por debajo tenemos la parte ósea o el piso de los huesos del carpo. En la parte palmar ya tenemos el ligamento transverso. Este síndrome es la compresión nerviosa más común, afecta al 1% de la población, se eleva al 5% si son trabajadores y si se dedican a actividades repetitivas de la mano. Aquí en Puebla, mi población es predominantemente trabajadores manuales, las armadoras de auto, los ensambladores. Entonces, mucha de mi población son trabajadores. En los adultos va a generar o va a ser del 2 al 4%. Las mujeres son las más afectadas. La incidencia es relativamente baja.
pero en poblaciones o en estados como en el que yo me encuentro, puede subir de 1 a 5 casos por 1.000 personas en un año. La etiología, o bueno, la fisiopatología. Eh, el problema es que todas las estructuras que se encuentran en el túnel del carpo, en realidad no debe existir alguna estructura extra de las que ya comentamos. Pero cuando puede haber eh, variantes anatómicas, hay gente que tiene un mediano bífido, puede haber músculos, puede haber quistes sinoviales, puede haber tumores. Entonces, todo esto genera una presión en el túnel del carpo que puede hacer una lesión directa al nervio, puede afectar el transporte axonal, puede comprimir la circulación del perineuro Ay, y, no me tardan mucho. y esto va a generar isquemia del nervio mediano. ¿Cuál es el problema de la isquemia? Es que mientras el estímulo siga haciendo compresión sobre el nervio va a empezar a cambiar su morfología, su circulación y sobre todo va a haber alteraciones en la transmisión de las señales. Algo que también puede empeorar esto es la postura de las extremidades superiores, sobre todo cuando realizamos actividades con las muñecas flexionadas. Eso aumenta todavía la compresión en el sitio del túnel. ¿Cuáles son los procesos asociados al túnel? Los más comunes, secuelas de fracturas, secuelas de cirugías de radio distal. Muchas veces es porque el abordaje cae, no debería, pero en algunas ocasiones cae sobre el nervio, la manipulación durante la cirugía, la colocación de las placas, que a veces las ponen más distales de donde tiene que ir. En implantes viejos se empiezan a aflojar los tornillos, se empiezan a extruir y eso puede lastimar al nervio mediano. Otra que vemos con mucha frecuencia son aquellos pacientes con enfermedades inflamatorias, artritis reumatoide, lupus, algunos casos con gota. La etiología tumoral también es frecuente. Me he encontrado con lipomas y hemangiomas a nivel del carpo. Endocrinopatías, pacientes con diabetes, con hipotiroidismo, por supuesto que van a tener un porcentaje mayor a un paciente que no tiene estas enfermedades. De etiología hormonal, cosas que son eh, frecuentes, pero que resuelven de manera espontánea, o bueno, no espontánea, sobre todo la gestación y la lactancia. Una vez que termina la gestación, la sintomatología puede desaparecer y en la gestación se debe a que aumenta la retención de líquidos, entonces muchas de las estructuras hacen edema y es lo que nos genera la compresión. Una vez que esto se resuelve, los síntomas no requieren algún tratamiento más allá que una férula, analgésicos. Otros factores del riesgo, que es a lo que nos enfrentamos nosotros, el estrés laboral, movimientos de flexo-extensión repetitiva. Esas son las causas más comunes que veo en la consulta. ¿Cuáles son los síntomas? El principal es el dolor, pero hay que entender que el dolor puede o no ser bilateral. Está descrito que sea bilateral, pero normalmente va a tener predominio la mano dominante. Segundo, que el dolor es de predominio nocturno, que muchos pacientes refieren que los llega a despertar. Y tercero, que una vez que los despierta, los pacientes tienen que agitar las manos para que se les quite. Eso ya es un signo, eso es el signo de Flick. Y esa es la principal causa por la cual llegan a la consulta. Va a haber disestesias, hormigueo, ardor, calambre, sensación ardorosa, descargas. Y todo esto se va a presentar en los primeros 3 dedos de la mano: pulgar, índice, dedo medio y la parte radial del dedo anular. Aquí viene una de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta. Algunas veces los pacientes refieren que pueden tener dolor que se irradia hacia el antebrazo, hacia el codo, hacia el hombro. Hay gente que incluso refiere que tiene dolor en el cuello. Cuando nos digan que el dolor es
codo, hombro y cuello, 99% de las veces no va a ser un túnel del carpo. Se sale dentro de la zona anatómica del túnel del carpo y yo he visto casos de síndrome del túnel del carpo severo, en el cual las alteraciones del nervio o la denervación no va más allá del codo. Si tiene dolor, repito, codo, hombro y cuello, hay que pensar en hacer un diagnóstico diferencial con, siguiente causa común de esto, radiculopatía cervical. Otras causas que nos pueden generar esto, síndrome de salida torácica, lesiones de plexo braquial, que también están descritas, o algunas alteraciones del sistema nervioso central, mielitis, algunas denervaciones de la sustancia gris dentro de la médula o en el cerebro. Entonces, esto es lo más importante. Aquel paciente que dice que le duele codo, hombro y cuello, probablemente no tenga túnel del carpo. Y tenemos que hacer una valoración o un buen diagnóstico para ver si no se trata de una radiculopatía cervical. Eh, lo que yo les comentaba, normalmente yo no veo pacientes así de libro de inicio. Yo he visto pacientes que ya han sido operados del cuello, que ya los han liberado a nivel del plexo, que ya les han liberado no una, sino hasta dos veces el túnel del carpo y las molestias no resuelven. En estos casos es cuando yo pido, normalmente pido resonancia, pido una electromiografía, hemos encontrado tumores de la médula, hemos encontrado mielitis transversa, que son cosas muy raras, pero nos pueden enmascarar todas estas molestias y el retardo en el diagnóstico ha sido a veces hasta de 3 años. Es que hace 3 años empecé con molestias y hasta ahorita lo estamos diagnosticando. Entonces, eso sí, quédenselo ahí, guárdenlo, escríbanlo en algún lugar, que cada vez que vean o que el paciente refiera dolor, codo, hombro, cuello, seguramente no es un túnel del carpo. Hay algo que se llama síndrome de doble compresión, en el cual puede haber dos o más compresiones del mismo nervio en dos sitios diferentes. Algo que se relaciona con el túnel del carpo es el atrapamiento en el pronador redondo, que es en el antebrazo, en el acertus, que es en el codo. Entonces, hasta ahí sí puede haber dolor, pero hacia arriba ya no debería ser o ya no se podría considerar que sea por el nervio o por el túnel del carpo. El diagnóstico. Recordemos que el, entre el 80 y el 90% de un diagnóstico va a ser por la exploración clínica. Que no se nos quite la parte de la clínica. Ahorita hay muchos estudios, cosas muy específicas. Muchos de nosotros no tenemos acceso a ello. Incluso yo en un tercer nivel hay cosas que no puedo solicitar. Pero la clínica es la que nos va a dar todo o nuestra mayor sospecha de si eso no es un túnel del carpo. Como estudio confirmatorio, una electroneuromiografía, aunque es específico, pero también puede dar falsos negativos, que sí son túneles del carpo. Y me apoyo mucho en esto porque también me puede reportar si hay alteraciones a nivel cervical, como radiculopatías agudas o radiculopatías que se mencionan como crónicas agudizadas. Podemos pedir el ultrasonido. Muchas veces es para valorar el contenido del túnel. Nos puede medir el grosor del ligamento transverso. Nos puede encontrar, les digo que hay variantes anatómicas. Hay una variante en la cual existe la arteria mediana, que no debería porque solo hay radial y cubital. Pero por lo menos yo he visto 2 o 3 pacientes que al hacer exploración me encuentro con una arteria donde no debería. Puede haber tendones aberrantes. Hay a veces tendones que vienen juntos. Puede haber músculos dentro del túnel que no deberían estar ahí, o simplemente aumento de la vaina sinovial que recubre todos los flexores, que al inflamarse, pues genera mayor compresión en el sitio. ¿Podemos pedir tomografías y resonancia? Por supuesto. ¿En qué casos? Normalmente yo los pido cuando sé que es un paciente que ya tuvo fractura de radio. Puede ser que me esté generando un osteofito, que la placa esté en una zona donde no debería, que los implantes estén aflojando. Puedo pedir resonancias en el caso de que esté pensando en un tumor. Hay tumores que sí pueden
adentrarse en el túnel del carpo, pero eso es dependiendo de mi exploración clínica. Si veo una muñeca con un bulto, seguramente debe ser algún tumor, entonces sí puedo pedir estudios especiales. Pero clínica, más del 85%, 90% del diagnóstico. Confirmatorio, con buena sensibilidad y especificidad, la electromiografía. En la exploración, hay 4 maniobras que yo hago siempre y es raro que me falle. Salvo que tenga algo más en el nervio periférico, en el plexo, pues ya le agrego algo más. El tínel. Acuérdense que lo pueden hacer con un martillo o lo pueden hacer solo con el dedo. Aquí es entre el flexor radial del carpo y el palmar. Damos un pequeño golpecito. Si el paciente dice que siente calambres, lo consideramos positivo. El signo de Durkheim, este me gusta mucho porque eh, lo que hacemos es una maniobra intencionada, es una maniobra evocativa. Yo genero un estímulo para esperar una respuesta. Se puede hacer de varias maneras. La forma clásica es entre las dos musculaturas, la tenar y la hipotenar. Hacemos compresión con el dedo y si se empieza a adormecer primero, segundo y tercer dedo, hay calambres, se considera positiva. Si queremos reforzar la maniobra, podemos flexionar la muñeca y generamos mayor compresión en el túnel y también nos da suficientes datos. El signo de Fallen, que es el que todo mundo hace. Ese no se los explico porque seguramente ustedes se lo hacen a todos sus pacientes. Otro que también he estado utilizando es la prueba de, aquí le llaman de abducción del pulgar, pero en realidad es pedirle al paciente que haga una O con el pulgar y con el índice, que haga fuerza de pinza y nosotros hacemos otra O y tratamos de romper esa O. Normalmente cuando un paciente tiene alteraciones del nervio mediano, puede tener alteraciones del nervio interóseo anterior, que es el que controla la flexión de la falange distal del pulgar y del índice, y si logramos romper la fuerza, significa que hay una debilidad motora. Entonces también se considera una prueba diagnóstica. Y la que yo les comentaba, el signo de Flick, que es el paciente dice, ¿sabe qué? Es un dolor que me despierta en las noches, pero sacudo las manos y se me pasa. Eso también se considera una prueba diagnóstica. El tratamiento, y aquí es donde van a entrar controversias y quiero que algunos tratamientos que se han usado sin evidencia los empecemos a quitar porque no están teniendo o no tienen un respaldo científico. En algunos casos, tratar la enfermedad de base. Acordémonos que los pacientes diabéticos, hipotiroideos, con artritis, con gota, son susceptibles a tener esto. Entonces, mantener sus enfermedades de base en control pueden disminuir las molestias. En nuestros pacientes que son trabajadores, evitar actividades o posturas forzadas de la mano que desencadenen el aumento de los síntomas. Dentro del tratamiento conservador, algo que todo mundo manda, férulas. ¿Cómo mando la férula o cómo pido mi férula? ¿Y hasta cuánto tiempo es aceptable que use férula? Porque esa parte normalmente nadie les dice. Póngase una férula, duérmase con su férula. La evidencia actualmente apoya que el uso de la férula tendría que ser continuo, no solo nocturno. Pero el problema de las férulas es que la gran mayoría son férulas rígidas, en algunos casos inmovilizan la muñeca, en otras pueden inmovilizar pulgar y los dedos. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlos? Yo no las mando más allá de 14, a lo mucho 21 días. Si ustedes no han tenido esto, los invito, cómprense una férula rígida, déjensela 3 días. Ustedes van a notar que al tercer día de que se la quiten, van a tener rigidez en los dedos, rigidez en la muñeca. A final de cuentas, estas articulaciones se mantienen estables por la musculatura propia del antebrazo, que estabiliza la muñeca, y por los ligamentos propios del carpo. Cuando yo ferulizo un paciente, esta función que debería ser propia de músculos y ligamentos, lo está haciendo la férula. Y entonces vamos a empezar a perder fuerza y vamos a tener hipotrofia. Y el uso continuo genera rigidez.
Entonces, cuando yo le quito la férula, a lo mejor se le quitaron las molestias, pero ahora le duele porque las muñecas las siente rígidas. Entonces, sugerencia, no más allá de 21 días, se sugiere que sea de uso continuo, incluso para laborar, que haya periodos en los que se las pueda quitar. El uso nocturno funciona, pero funciona mejor si lo usa también durante sus actividades y si su trabajo le permite poder trabajar con una férula. Parte del tratamiento yo los mando a rehabilitación, incluso si es solo tratamiento conservador o si los voy a operar, incluso yo los mando a rehabilitación antes del procedimiento quirúrgico. Acuérdense que nos ayuda a manejar el dolor, nos ayuda a fortalecer, mejora la movilidad. Entonces es una pieza importante dentro del tratamiento. En cuanto al tratamiento farmacológico, también se ha demostrado que los AINES tienen muy poca mejoría significativa. Ustedes me van a decir, no, pero yo sí lo mando y hay pacientes a los que sí se le quita, ok, pero no en todos los pacientes funciona. No es algo que yo le prescribo a todos y todos mejoran. Algunos pacientes sí serán sensibles a esto, hay otros que no será suficiente para quitar el dolor. El uso del complejo B o la vitamina B6 sigue siendo controversial. Lo siguen usando, pero la evidencia en cuanto a a la regeneración nerviosa ha demostrado que si se lo doy, puede que mejore, si no se lo doy, también puede que mejore o que empeore. Entonces, hay que irlo quitando dentro de nuestro arsenal. No tiene una evidencia así muy específica como para seguirla usando. ¿Qué cosas han demostrado ser efectivas? La pregabalina, la gabapentina, sí han demostrado disminución del dolor, mejoría en la intensidad de los síntomas. ¿Cuál es el problema? Que hay pacientes que son demasiado susceptibles a esto y sí los deja tirados en sus camas, que no pueden despertar, gente que a mí me dice, ¿sabe qué? No podía ir a trabajar como 3 días, no podía yo despertar. Hay gente a la que no le hacen ni cosquillas. Lo que la gran mayoría sí comenta es que sí sienten una mejoría en cuanto al dolor. Ponemos aquí, la infiltración de esteroides es un procedimiento que todo mundo hace. O sea, yo he visto cirujanos plásticos, he visto neurocirujanos, he visto cirujanos generales, los ortopedistas, que ahí andan picando cosas así a la y se va. ¿Funciona la infiltración? Por supuesto que funciona, pero hay que hay que hacerlo de manera sistemática para que funcione sin alterar más cosas dentro del túnel. ¿Cuál es el esteroide que se prefiere? La betametasona. Funciona muy bien, tiene una buena disponibilidad. El efecto del fármaco puede durar entre 4 a 6 meses. Ya saben que como cualquier esteroide tiene sus contraindicaciones. No es que esté prohibido como tal, pero sí hay que tener algunos cuidados en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos. Y se sugiere que las infiltraciones o las inyecciones intramusculares de esteroides no superen más allá de 2 en un año. En alguna literatura dice que se pueden aplicar 3 en un año, no más de eso. Yo por regla y por experiencia y muchos pacientes que he visto, yo solo lo uso a lo mucho 2 veces en un año. Ya sé que si la primera y la segunda vez no funcionó, la siguiente opción es la cirugía. Entonces, esta es la infiltración. Quiero que le pongan atención a a la foto de la izquierda. Y ahora vean la foto de abajo. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que tenemos 10 estructuras que vienen empaquetadas como si fueran un empaque de salchichas, una encima de la otra, y es raro que esto se mueva o cambie? Cuando nosotros hacemos infiltraciones, es un procedimiento a ciegas. Sí hay, ¿cómo le llaman? El landmark, sí hay puntos o referencias en las cuales yo me puedo guiar para hacer la infiltración. Pero a final de cuentas no estoy seguro qué tan profundo, ya atravesé el ligamento, quedé entre dos tendones, quedé adentro de un tendón, quedé adentro del nervio.
Entonces, las infiltraciones de esta manera no se sugieren. Sí se sugiere infiltrarlos, pero guiado con ultrasonido. Recuerden que el ultrasonido sí nos va a dar una buena imagen. De hecho, existe la especialidad del ultrasonido o de la anestesia regional, en la cual con ultrasonido pueden hacer bloqueos de un tronco, de una raíz. Eso sí funciona para una infiltración. Pero hacerlo a ciegas, ¿qué cosa podemos o cómo se nos puede complicar si esto lo hacemos a ciegas? Tenemos un peligro de infección, porque obviamente es algo que entra del medio externo al interno. Si no hacemos una buena asepsia, una buena antisepsia, riesgo de infección. Ha pasado, lo que yo les digo, yo me centro más en ver complicaciones que en ver lesiones iniciales. Han llegado pacientes con rupturas tendinosas porque obviamente la aguja, uno, atravesó el nervio. Segundo, han dejado el medicamento dentro de los nervios. O sea, no es que dejarlo inmediatamente se rompe, pero adelgaza el tendón. Mientras más deslizamiento tiene, acuérdense que tenemos una porción ósea por debajo y eso debilita el tendón y lo rompe. He visto lesiones del nervio mediano, desde las más fáciles hasta las más feas. Las más fáciles que pasaron a un ladito y ya hizo una neuropraxia. O que pusieron el medicamento a un lado, generó una compresión que a las 3 semanas remitió. Casos en los cuales han dejado el medicamento dentro del nervio. Y ese nervio me hizo un neuroma. Son lesiones que pueden abarcar 4 centímetros, los cuales hay que quitarlos y poner injertos, porque no hay manera de que eso vuelva a funcionar. Los efectos adversos generales, lo que ya les decía, precaución con los pacientes diabéticos, con los hipertensos. No es que estén prohibidos, pero hay que mantenerlos, hacer este procedimiento y darle seguimiento en sus controles de glucosa y en sus controles de TA, hacer ajustes en sus medicamentos. Esto es parte del tratamiento conservador. ¿Qué pasa si el tratamiento conservador no funciona? ¿O hasta cuánto tiempo tengo para que mi tratamiento conservador lo progrese yo al quirúrgico? Normalmente es que si después de 2 infiltraciones o si después de una infiltración, rehabilitación y medicamentos, tengo una recidiva antes de los 3 meses, probablemente no está funcionando. Y en ese caso, la opción quirúrgica es el siguiente paso. En cuanto a las opciones quirúrgicas, actualmente existen dos. La cirugía abierta de túnel del carpo, que es la más clásica, la que tiene más años, funciona. Si está bien hecha, funciona sin bronca. Si está diagnosticado, por supuesto que va a funcionar y va a ser un paciente feliz. La siguiente opción es la liberación endoscópica, que en realidad no es nueva. La liberación endoscópica empezó desde 1989, entonces ya casi son 40 años de que ya se hace endoscópico. Desafortunadamente, ser un país del tercer mundo nos limita el acceso a ciertos procedimientos. La liberación endoscópica, desafortunadamente, es más tiempo quirúrgico, es más cara porque hay que mover una torre de artroscopía, un monitor, una cuchilla especial, dilatadores para hacer el procedimiento. Si ustedes me preguntan cuál es mejor, las dos bien diagnosticadas, bien tratadas y bien realizadas, les va a los 6 meses, ya está demostrado que les va exactamente igual. Si está bien hecho, le va a ir bien a los dos tipos. ¿Qué ventajas tiene una sobre la otra? Sobre todo la endoscópica es que la incisión es una incisión de 1,5 cm, deja menos cicatriz, pueden mover al día siguiente, menos riesgo de infección porque la incisión es menor. Problemas de la cirugía abierta o ventajas de la cirugía abierta: es más barata, es más rápida, no requiero mover tanto equipo. Yo sin apurarme normalmente me hago así muy tardado entre 15 y 20 minutos. En una endoscópica me puedo echar solamente 20 minutos en preparar la cámara, los dilatadores, meter la cuchilla. Entonces, bien hecho, les va exactamente igual a los dos pacientes a los 6 meses. ¿Cuándo referir un paciente? Y esa es la parte que ustedes deben de tener en cuenta. Uno, en caso de que tengamos dudas diagnósticas, acuérdense de lo que les comenté. Si el paciente me refiere dolor
codo, hombro, cuello, dolor que se irradia, calambres que se irradian, lo más probable es que no sea un túnel del carpo y que estemos ante una radiculopatía o una cervicalia. Y en el peor de los escenarios, que tenga un tumor escondido, que tenga una lesión de plexo, que tenga un síndrome de salida torácica. Cuando se salga del antebrazo, sospeche, porque seguramente no es túnel del carpo. Hay que referir si después de nuestro tratamiento conservador no hay mejoría. ¿Cuánto tiempo tardo yo? Normalmente yo los veo en la consulta inicial, les doy el tratamiento y los cito en un mes. En ese mes ya me hizo rehabilitación por lo menos 10 sesiones, apliqué mi esteroide. Normalmente yo no los infiltro, yo les digo que se lo pongan en la nalga y les va exactamente igual. Algunas veces sí lo he hecho con ultrasonido, también les va bien, ¿sale? Pero si al mes no hemos notado una mejoría con esto, lo más probable es que infiltrarlo otra vez o un nuevo ciclo de rehabilitación no va a funcionar. Entonces, ofrecemos el siguiente tratamiento. Hay una variante, bueno, en realidad no es una variante, pero existe el síndrome de túnel del carpo severo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Son pacientes que la musculatura tenar, en lugar de tener un músculo gordito ahí en la palma, vamos a tener un hoyo, un pozo. Pierden toda la masa muscular. Son pacientes que ellos iban a decir, y eso le pasa mucho a las señoras, que es lo que más me comentan, que cuando están lavando los trastes, se le caen los trastes. Que hay gente que tiene un vaso en la mano y se le empieza a caer. Eso es porque ya tienen alteraciones motoras, ya está afectada la musculatura tenar, ya está, se ve afectado la rama motora del pulgar, que es el que nos ayuda a hacer la pinza fina y nos ayuda para la oponencia. Y que haya factores asociados. Que ustedes vean una muñeca con un chipote, seguramente tiene un tumor. Que vean alteraciones venosas en el antebrazo, hemos visto algunos hemangiomas. Entonces, en esos casos, sí, lo ideal es referir. Lo que yo les comentaba, cuando nosotros diagnosticamos y tratamos bien a un paciente con el tratamiento conservador, les va muy bien. Son muy pocos. Normalmente yo de 10 túneles que veo, estaré operando uno. A los otros 9 les va muy bien con el tratamiento conservador. Entonces, cuando ustedes noten eso, que su seguimiento ya lleva 2, 3 meses y no se le quita y mucho dolor y ya intentaron todo, refieran. Puede que estén retrasando el diagnóstico de algo más complejo. Luego, siguiente enfermedad que también vemos muy seguido y que es el coco de muchos y que hay algunos pacientes que también son un poco aprensivos con esto. Es la tenosinovitis de Kerbein. La tenosinovitis de Kerbein es el atrapamiento de los tendones, el abductor largo, que es el que ustedes ven con el número 1, y el extensor corto del pulgar. En este corte anatómico de un cadáver viene, digamos que lo ideal, que solo exista un abductor y un extensor. Pero ya está descrito y ya se ha corroborado que el abductor puede tener aberrantes, que no venga uno, sino que vengan 4. A mí en mi entrenamiento en mano me tocó ver un paciente con 10, o sea que era su abductor y 10 ramitas más como tendoncitos alrededor que no tenían ninguna función. Y ese paciente sí me pasó que lo liberé, solo corté el retináculo y regresó a los 6 meses, que otra vez le dolió. Para la siguiente cirugía sí ya le quité los tendones extras que no tenían nada que ver. Entonces ahí el error fue mío porque me confié, dije solo lo libero y seguramente se le quita. Pero los demás seguían haciendo efecto de masa, deslizando, irritando, y ya cuando retiramos los aberrantes, mejoró. Pero puede pasar eso. Acuérdense que siempre va a haber alguien con algún tipo de variante anatómica. ¿Y qué pasa? Por debajo donde están los números es el ligamento transverso o es el retináculo extensor, donde va el abductor y el extensor. El problema del retináculo es que es una vaina fibrosa. En realidad no son elásticas. Son fibrosas, se engrosan y hacen un túnel
con el hueso como base del túnel. Entonces es una estructura semirrígida que con el deslizamiento de los tendones, si estos se inflaman o si el tejido sinovial que los recubre se empiezan a atorar. Yo he visto pacientes con sinovial que hacen como una bola alrededor del tendón, que es lo que se empieza a atorar y lo que empieza a doler. En realidad los tendones no duelen, lo que duele es la vaina sinovial que los recubren, porque están muy irrigados y son muy susceptibles a inflamarse. Y esto es por el uso excesivo del pulgar y de la muñeca. En realidad todos estamos predispuestos porque el pulgar es el dedo más importante de la mano y todos hacemos actividades manuales. Ya habíamos platicado que se asocia al embarazo y a la lactancia, pero ya sabemos que solo es por retención de líquidos, que una vez que el embarazo termine y la lactancia termine, puede desaparecer de manera espontánea. Las personas con artritis reumatoide son más susceptibles a la tenosinovitis. Y esto es, pues, por la sinovial, que recubre a los tendones, que van a estar inflamados prácticamente siempre. ¿En qué pacientes lo vamos a encontrar o en qué edades? Entre los 40 y los 50 años. Otro que afecta a las mujeres más que a los hombres. Lo que nosotros vemos puede ser por trauma agudo, ejercicio extremo, microtraumas, movimientos repetitivos. Acuérdense que muchos de nosotros vemos trabajadores de actividades manuales repetitivas. Los que atornillan, los que hacen, moldean piezas, los que conectan piezas, van a estar susceptibles a esto. Entonces, si ven un paciente que es trabajador, está en una línea de producción, muchos me ha tocado que son los que ensamblan piezas, son los que más presentan este tipo de problema. ¿Cuáles son los síntomas? Principal, el dolor punzante. Sí puedes llegar a ser incapacitante. Puede ser un dolor moderado en toda la estiloides radial. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, justo en esa zona pasa, por encima del retináculo, pasa la rama sensitiva del radial. Entonces hay pacientes que no solo les molesta cuando mueven el pulgar, sino tienen una descarga, pueden tener adormecimiento, pueden tener un piquete ahí. Por ejemplo, a mí ya tuve 2 episodios hace como 2 meses, estaba yo operando y sentí una descarga y yo, ya me dio un Kerbein. Afortunadamente se me quitó, pero de momento sí dije, ya sé lo que siente un paciente. Puede haber irradiación en el antebrazo, en la zona lateral, toda la parte radial del antebrazo, incluso hasta la mitad del antebrazo, puede haber todas estas molestias. Estas molestias pueden aumentar al realizar la pinza fina y también con la pinza fuerte, que al hacer un agarre de fuerza, sientan un chasquido, sientan una descarga, sientan dolor. Incluso el dolor puede ser tan importante que pueden soltar si es que tienen algo en la mano. Puede llegar a pasar. También muchas veces se ha visto disminución de la fuerza de la pinza fina y fuerte, pero esto es por dolor, no porque la musculatura haya perdido masa, o no porque el músculo haya perdido masa muscular. Es por el dolor, que obviamente ya saben, si yo agarro y hago fuerza, me duele, pues mejor ya no hago fuerza. Puede haber edema y en algunos casos acompañarse de un quistecillo sinovial que puede estar localizado o en el dorso. Esto es como ser guapo y rico, puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Y no significa que una no esté relacionada con la otra. Y en esta foto de una disección cadavérica podemos ver del lado derecho, aquí abrimos el retináculo y estamos liberando el abductor y el extensor. Y del lado izquierdo, donde está el número 1, es la rama sensitiva del radial. Vean cómo queda exactamente por arriba del retináculo. Entonces hay pacientes que la inflamación es tanta que sí me puede afectar la rama sensitiva y esto, aparte del dolor a la movilización, podemos tener calambre, adormecimiento, una descarga. Entonces, tampoco hay que confundirlo con un túnel del carpo, porque hay pacientes que llegan a veces con una referencia de diagnóstico de túnel del carpo y en realidad tienen una enfermedad de Kerbein.
o viceversa. Lo mandan como Kerbein y tiene un túnel del carpo porque sí puede dar alteraciones sensitivas del pulgar. Pero ojo, en el Kerbein solo vamos a ver alteraciones sensitivas, no motoras. En el túnel del carpo sí hay alteraciones porque se afectan nervios motores, sobre todo de la musculatura tenar, que es la que controla la oponencia, el agarre, la ABD, la ADD del pulgar. Entonces ahí para que tengan poquito de curiosidad de saber si solo es sensitivo o también hay una alteración motora. Pero en el Kerbein solo va a haber alteraciones de la sensibilidad si la rama sensitiva del radial está afectada. Si no, solamente va a haber un dolor del lado radial al momento de hacer actividades con el pulgar. Y diagnóstico, ay, perdón. Acuérdense, la clínica no tiene por qué fallar. Eso es algo que está a la mano, es barata. Si la sabemos hacer y la hacemos bien, tenemos entre 80 y 90% del diagnóstico. Algo con el que podemos corroborar o podemos mejorar la sensibilidad de nuestra clínica es pedir un ultrasonido dinámico. Acuérdense que no es lo mismo que solo pongan el transductor y nada más hagan un rastreo de las estructuras. Si nosotros lo hacemos dinámico, vamos a ver el deslizamiento de los tendones a través del retináculo y ahí podemos notar si se atrapa, si brinca, si la vaina sinovial es más gruesa de lo normal, si nos da un chasquido, si se atora. Entonces ahí podemos corroborar nuestro diagnóstico. ¿Rayos X los pedimos? Por supuesto. ¿En qué casos? A lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado que tocan esa zona y sienten un chipote o sienten una induración. Bueno, hay que preguntarle al paciente si ha tenido fracturas previas o cirugías de radio previas, porque a veces podemos tener parte del callo óseo que nos hace como un topecito y en esa zona es donde desliza el tendón y ahí se puede estar irritando. O me voy a regresar una diapositiva. Algo que ocurre comúnmente es que en este retináculo, justo a la mitad, se crea como una pared, como un tabique que divide a los tendones. Y ese tabique, después de tanta irritación, se puede calcificar. Y eso sí lo podemos ver en una radiografía. No es común, pero también nos va a ayudar a descartar de que no sea alguna secuela de fractura, algún callo óseo, algún osteofito por ahí que ande perdido, o que sea una verdadera calcificación del tabique del retináculo. Resonancia magnética, y aquí le pongo situaciones especiales. Lo que ya comentamos, hay enfermedades por depósito, puede haber tumores, puede haber músculos aberrantes, tendones aberrantes, algo que se salga de la exploración normal, que ustedes vean un bulto por ahí, se puede pedir, no es lo más común. Normalmente yo no pido resonancias, tal vez de 100 pacientes a uno por ahí que sospecho que pueda tener algo más, se la pido. No es de rutina, pero a veces sí es necesario para corroborar o descartar que pueda tener alguna patología asociada. Nuestras maniobras, las típicas, el del lado izquierdo se llama maniobra de Eickhoff, aunque en algunos libros viejitos, esta la consideran como el Finkelstein. ¿Y en qué consiste? Es meter el dedo pulgar entre los demás dedos y realizar una desviación radial. Si nosotros vemos que hay dolor en la estiloide radial, sospechoso de que sea un Kerbein. La maniobra de Finkelstein, esta se puede hacer de dos maneras. Una, bajar el pulgar y hacer que el paciente trate de extender el pulgar con fuerza y nosotros generamos una resistencia. Si al hacer esto al paciente le duele el esteroide radial, sí puede ser un Kerbein. Una maniobra que nosotros decimos que es reforzada, agarren el pulgar y traccionenlo hacia abajo con desviación de la muñeca. Y eso también genera dolor. Esas son las más fáciles, las más comunes. Y no necesitamos gran cosa. Con una o dos maniobras
ya tenemos parte del diagnóstico. El tratamiento lo vamos a dividir en dos, en el no quirúrgico y en el quirúrgico. Como primer paso, fisioterapia. Yo mando a mis pacientes a fisioterapia, mejoramos el dolor, mejoramos el movimiento. Si los tengo que operar, también evito que no me pierdan masa muscular si es que tienen que usar férula después de la cirugía. Las férulas, volvemos a lo mismo de hace rato. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta dónde? ¿Qué tipo de férula? Bueno, lo ideal es que sea una férula que nosotros conocemos como inmovilizadora de pulgar, que me mantenga la muñeca en neutro y el pulgar en una posición cómoda para aliviar el dolor. Y aquí lo mencionan de uso nocturno, porque si nosotros pusiéramos una férula de uso diurno durante el trabajo, pues en realidad no estaríamos inmovilizando la parte que necesitamos que tenga reposo. Si yo le pongo una férula en la cual tengo movilidad del pulgar, pues se va a seguir irritando y va a seguir habiendo inflamación y va a seguir habiendo dolor. Dentro del tratamiento farmacológico, esto es lo que normalmente mando yo: ibuprofeno, indometacina. Obviamente que si son nefrópatas, pues no, lo cambiamos por algo diferente. Algo que a mí me gusta mucho, funciona muy bien, lo he probado conmigo, funciona muy bien, es la indometacina en crema. La zona de la estiloides es una zona prácticamente subcutánea. Entonces, sí lo podemos aplicar, penetra muy bien y se distribuye muy bien a través de la piel, se absorbe muy bien, entonces funciona bastante. Les digo, yo ya tuve mis 2 episodios de Kerbein, entonces yo ya me la puse, sé que funciona. Mis pacientes, la gran mayoría, sienten mejoría a la férula, la fisio y su crema de indometacina. No es comercial, pero si me están oyendo, pues patrocínenme. Es el Indaflex, ¿sale? Es un tubo, me parece que de 40 gramos, y les llega a durar a los pacientes hasta un mes. Y es barato, barato por ahí de los, ay, creo que como 150 pesos. Entonces, no creo que a los pacientes les moleste tanto pagar 150 pesitos por algo que sí les va a ayudar. Modificación de las actividades, sobre todo evitar actividades repetitivas que nos provocan el dolor. Y con nuestros pacientes trabajadores, pues en realidad sí habría que dejarlos en reposo. A mí no me gusta dejarlos incapacitados porque algunos sí son tramposos, pero a veces en la nota sí le pongo que se sugiere modificación de actividades, como que los cambien de área por lo menos unas 2 semanas y ver si eso mejora. La inyección de esteroides, volvemos a lo mismo. La inyección de esteroides a la vaina del tendón sí tiene evidencia científica de que funciona. Hay quien lo hace 2 veces. De hecho, hay un protocolo que ahorita se los voy a enseñar y que mejora entre el 50 al 80% de los pacientes. Pero volvemos a lo mismo. Sí se sugiere, sí funciona, pero lo ideal es que sea guiado por ultrasonido. A final de cuentas, sigue siendo un procedimiento a ciegas. Entonces, inyectarlo, no sabemos si va a quedar dentro del tendón, si va a quedar dentro de la vaina, si lo van a dejar en el periósteo, si no le van a atinar, porque luego, si se van más radiales, está la arteria radial. Entonces, lo ideal es que esto sea con ultrasonido. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay solo una opción, que es la exploración y la liberación abierta. Cuando optamos por el tratamiento quirúrgico, lo mismo, después de la infiltración, de la rehabilitación, de los medicamentos, si no hay mejoría dentro de los primeros 2 o 3 meses, o si hubo mejoría y hay una recidiva antes de cumplir los 3 meses, lo más probable es que no vaya a mejorar ni con una nueva infiltración ni con un nuevo ciclo de rehabilitación. Y en ese caso nosotros optamos por la liberación quirúrgica. La liberación quirúrgica también es un procedimiento, eh, cuando lo hacemos bien, es un procedimiento rápido, menos de 10 o 15 minutos. Se puede hacer con anestesia local. No necesitamos materiales de última generación.
¿sale? Pero lo que sí hay que estar muy atentos es a todos las estructuras que tenemos alrededor de la cirugía. No solo los tendones, vean, esta es la arteria radial. Vean por qué les decía que hacerlo sin ultrasonido también podemos dañar cosas o estructuras importantes. ¿Se acuerdan que les dije o ustedes vieron que por arriba del retináculo tenemos la rama sensitiva? Me ha tocado como 2 o 3 pacientes que he tenido que operar, hacer cirugía de revisión, pero ni siquiera es por el Kerbein, sino picaron el nervio, hizo un neuroma o hizo cicatriz y es lo que le está generando molestia. Entonces, volvemos a lo mismo. Un tratamiento o un Kerbein bien diagnosticado, bien operado, no tendría por qué haber ningún problema en el posquirúrgico. Pero si no lo hacemos bien, no tenemos la experiencia o no conocemos todos los tejidos que tenemos alrededor, esto nos puede convertir en villanos. Y si la paciente esa que llegó conmigo siempre llegaba enojada, yo así la conocí y en 5 minutos ya me había hablado mal de todo mundo. Yo estando en un tercer nivel, la vieron en primer nivel, en segundo nivel en el hospital, una de medicina ambulatoria y se echó 6 meses de la cirugía hasta que llegó conmigo. Y cuando llegan conmigo, pues mi agenda está como a 2 o 3 meses, entonces se echó casi 8 meses antes de que yo pudiera operar. Entonces verlas y a final de cuentas se desquitan con el último que las ve, entonces cada que va conmigo, ya saben, te andan regañando, es que no hacen nada, no se apuran. Afortunadamente después de la exploración, solo tenía adherencias alrededor del nervio. Al día siguiente estaba prácticamente con 80% de disminución del dolor. Pero pasa que estos padecimientos son infravalorados o son menospreciados. Yo lo veo seguido en el hospital. A veces voy a darme mis vueltas a urgencias y escucho a los residentes, es que es un dedito, es una manita, es un tendoncito. Pero si eso queda mal, es un paciente que ya no va a poder mover, que incluso a pesar de hacerle cirugías, quedan rígidos, que luego terminan pensionados. Entonces, esa es la parte que quiero que ustedes no caigan en eso de menospreciar algunas enfermedades. Yo sé que algunos de ustedes quisieran ver síndromes rarísimos, pero la parte común es la que debe estar dominada para después avanzarle a las cosas complicadas. Conclusiones. Esta es una enfermedad multifactorial. Se destaca por el dolor crónico y progresivo. Ya saben que para la flexión y la abducción del pulgar, esto se considera dentro de las enfermedades laborales y de alto costo para el sector salud por una alta incidencia de incapacidad laboral. Ha llegado gente conmigo con incapacidades de 6 meses por un Kerbein y considero que no es una enfermedad que tenga que tardar tanto para darle un tratamiento. Necesitamos un diagnóstico oportuno y certero y el tratamiento multidisciplinario. Acuérdense, no todos son medicamentos, tenemos que acompañarnos de la fisioterapia y la última opción es el tratamiento quirúrgico con una posterior rehabilitación temprana. A los pacientes les va muy bien si hacemos las cosas bien desde el inicio, ya sea con tratamiento conservador o con tratamiento quirúrgico. Y por último, el más infravalorado de todos, pero el que más complicaciones he visto en cirugías. El famosísimo dedo en gatillo. Es una patología también de las más comunes. Creo que es más común el dedo en gatillo que el túnel del carpo y que el Kerbein. Y esta se va a caracterizar por un atrapamiento inflamatorio del tendón. Normalmente el principal atrapamiento es en la polea 1. Va a producir dolor, rigidez, el bloqueo característico. Incluso les ha de haber tocado que llega un paciente, se le atora en la exploración. Hay pacientes que ya son mañosos y saben desatorarlo. Y hay gente que se lo jala así a la viva y hasta se escucha el chasquido. Es una prevalencia, es algo común, 3% en la población general. En diabéticos aumenta de 10 al 20%. Recuerden que también es por aumento de líquidos o retención de líquidos. Otro que ataca a las mujeres. Esta información la saqué de un artículo de hace 5 años que dice que en la quinta, pero yo he visto pacientes
más de los 30 a los 60. No he visto tantas de la quinta década, he visto pacientes más jóvenes. El dedo más común, el pulgar. Acuérdense que hay un dedo en gatillo en pediátricos que también tienen que ponerle mucha atención, que de ese casi no se habla, pero hay niños que han llegado conmigo que supuestamente que por una deformidad, que el dedo está rígido y cuando los exploro tienen una bolota ahí, entonces ya tuvieron su dedo en gatillo. El siguiente dedo que se atora es el anular, luego el medio, luego el índice y al final el meñique. Puede presentarse en uno o en todos. Y ocurre de forma progresiva. Hay ocasiones, sobre todo en los traumáticos, que puede quedarse atrapado, así que ya no lo pueden regresar a su lugar. Y eso sí se considera una urgencia quirúrgica. No tan urgente como un baleado, pero pues si ya no lo puedo regresar, le está doliendo mucho, sí hay que liberar. Tenemos una disección anatómica. Quiero que pongan mucha atención en todas las estructuras que tenemos en la palma de la mano. Todo lo que dice A1 es la polea, ¿sale? El número 1, la arteria cubital. El número 5, la arteria radial. El número 2 es una división de la arteria hacia una interdigital. ¿Sale? Vieron los tendones, vieron la polea. Y en la siguiente, ahora sí, del lado izquierdo, todo lo que vean de blanco son las poleas. Las que estamos viendo, todas las A1. Y todo lo que vemos de azul es vaina sinovial. Vean que hay más vaina sinovial que poleas. Entonces, el engrosamiento que nosotros sentimos, porque incluso en la exploración podemos sentir ahí la bolita en la palma, es por redundancia de la sinovial. Acuérdense lo que ya les comenté, es una estructura muy vascularizada que es la que en verdad genera dolor. Los nervios perdón, los tendones no tienen nervios, entonces en realidad no duelen, pero la vaina sinovial sí tiene algunos receptores para el dolor. Entonces, si se inflama, la vaina es la que duele. Y cuando la inflamación de la vaina es crónica de mucho tiempo, se adhiere al tendón y es lo que nos hace como una cebollita, que me va haciendo capas, capas, capas de sinovial y me hace el chipotito, que es lo que se atora cuando flexionamos el dedo. Entonces, vean cómo hay vaina sinovial antes de polea A1, después de polea A1. El siguiente lugar donde se atrapa es A2. Y vean cuánta sinovial tenemos. En realidad, esa es la culpable de esto. Del lado derecho, vemos un dedo y vemos todas las poleas. Tenemos 5 de las A y tenemos 3 de las C. Las más importantes en la mano, A1 y A4. Todas las demás podríamos cortar esas poleas y no pasa absolutamente nada. Si cortamos a 2 y a 4 ya genera problemas para el movimiento del dedo. Y el dedo en gatillo se puede asociar a otras afecciones como la artritis reumatoide, que volvemos a lo mismo. El artritis reumatoide genera dolor por inflamación de la vaina sinovial. La gran mayoría de las articulaciones pueden llegar a tener vaina sinovial. Enfermedades por depósito, como la gota, la diabetes por este término me cuesta, por retención de líquidos. La causa más común, traumatismos en la palma de la mano o en la base del dedo. Y hay casos en los que no hay una causa clara, pero muchas veces es por movimiento repetitivo. Se inflama, pero seguimos haciendo actividades, no le damos reposo, no tomamos medicamentos, entonces es un círculo vicioso de microtrauma que poco a poco va evolucionando. Se presenta también después del uso enérgico de los dedos. Pacientes que hacen mucho gimnasio, me han tocado pacientes que hacen CrossFit y ahorita que se puso de moda escalar cerros, bueno, no, escalar paredes, hay muchos que se dedican a esto, que hacen una prensión sostenida durante mucho tiempo y también eso me genera inflamación. Signos y síntomas. Bueno, existe una clasificación para el dedo en gatillo que es la clasificación de Green,
que lo va a dividir en 4 etapas. Normalmente yo le explico al paciente. Grado 1 y grado 2 los podemos considerar como leves, grado 3 moderado y grado 4 severo. El grado 4 es aquel paciente que se le quedó atorado el dedo y ya no lo puede regresar. Solo he visto uno en todos los años que llevo como cirujano de mano. Normalmente veo mucho grado 3. Y algo que es como un predictor de que probablemente necesite cirugía es cuando hay un atrapamiento demostrable durante la exploración. Hay muchos pacientes que tocamos, sentimos la bola, sentimos cómo desliza a través de la polea, pero no se atora. Y hay gente en la que en la misma consulta le digo, a ver, mueva, y se atoró. Y luego, a ver, desatórelo y ya no se desatora o cuesta mucho. Eso es un predictor de que normalmente va a necesitar cirugía y de que la polea o el espacio es muy pequeño y que seguramente ya debe de tener ahí el chipote que nos hace la sinovial redundante. Vamos a sentir un nódulo palpable a nivel de la polea A1. El dolor crónico, puede haber deformidad en el dedo, pero esto es porque cuesta mucho el deslizamiento tendinoso y esto es la principal limitación funcional. Hay pacientes que hacen mucha fuerza o hacen mucho agarre y si se dan cuenta, cuando hacemos agarre, todo recae en las cabezas de los metacarpianos, que justo arriba tenemos las poleas. Diagnóstico, la clínica no puede faltar. Y creo que aquí, hasta sin estudios complementarios, podemos saber que es un dedo en gatillo. Y lo que yo les decía, hacemos presión sobre la polea, hacemos maniobras, lo ponemos a mover el dedo, vemos si se atrapa, si no se atrapa. Si se atrapa, ver si lo podemos liberar o si ya se queda atrapado, pues hay que operarlo. A mí me encanta mucho pedir el ultrasonido dinámico, volvemos a lo mismo, un rastreo en una estructura que es móvil no sirve de nada si lo hacemos estático. Porque pues vamos a ver la polea, seguramente vamos a ver la vaina, vamos a ver el tendón, pero donde podemos ver si se atora o no se atora es con el movimiento. Entonces, pareciera algo tonto de que yo le ponga, necesito ultrasonido dinámico, pero de verdad hay veces que pido ultrasonido y lo hacen estático. Y cuando pido ultra dinámico sí se nota. Normalmente ahorita ya todos los laboratorios tienen el expediente digital, hay quien te manda un videíto de cómo se está atorando, te mandan varias imágenes. Entonces, lo podemos pedir para corroborar nuestro diagnóstico. Tratamiento, va a lo mismo, no quirúrgico y quirúrgico. Esto es casi lo mismo que la de Kerbein, fisioterapia, siempre. Si se puede, háganlo. Férulas, ¿cuánto tiempo? No más allá de 14 días. Yo no las mando más tiempo, por lo que ya platicamos. Me genera mucha rigidez de la muñeca y luego pierden mucha masa muscular. Y tiene un efecto psicológico. Es como los pacientes con el bastón, que tienen algún problema, tú le mandas un bastón para que se apoye, pero cuando tú se lo quitas, empiezan con inseguridad, ya no quieren caminar, ya no quieren mover porque no tienen el bastón y se casan con la ortesis. Y es muy difícil sacarlos de ahí. Entonces, las férulas, yo sí las mando, no más allá de 10 o 14 días. ¿Sale? Y en este caso, sí, lo ideal es que sea nocturno. Y, por ejemplo, ahí les va mi tip, esto es lo que yo hago. Yo les mando obviamente, ya quedamos AINE si no tiene alguna contraindicación para AINE, si no, el que ustedes quieran, antiinflamatorio que ustedes quieran, dependiendo de lo que tenga su paciente. Aquellos que no sean nefrópatas, denle. Y volvemos. Yo les mando mucho la indometacina en crema. Pero ¿cómo se las mando? Yo, la indometacina no huele feo, no mancha. Ojalá y me patrocinen porque ya es el segundo comercial que me aviento. Pero yo sí les pongo que se lo apliquen desde la punta de los dedos hasta la mitad del antebrazo, como si fuera un guante, palma, lateral y dorso. Yo siempre les hago la indicación, antes de dormir, se lava bien la mano, se pone su crema, ya saben, palma, laterales, dorso, desde la punta de los dedos hasta la mitad del antebrazo, se pone su ferulita para dormir y necesito que ya no se levante. No es de que me voy a levantar a cenar, que al baño, no, para dormir y ya no hacer ninguna otra actividad.
funciona muy bien, desinflama muy bien, nos da suficiente reposo, desaparecen las molestias en el 80-90% de los pacientes. En aquellos pacientes, sobre todo nuestros trabajadores, pues disminuir las actividades repetitivas. En nuestro medio, yo no puedo poner en una nota favor de modificarle puesto de trabajo a fulanito, ¿no? Porque para eso existe salud en el trabajo o medicina del trabajo. Entonces, lo que yo les pongo, sí le pongo como recomendación, se sugiere cambio de actividades en medio laboral por 2 semanas de acuerdo a disponibilidad del servicio o el puesto de trabajo. Hay gente o hay empresas que sí lo hacen, sí toman esa recomendación y sobre todo los que tienen médicos dentro de la empresa, sí le echan como más ganitas como para tratar de mejorar a ese trabajador. Entonces, sí me ha tocado pacientes de, no, doctor, ¿sabe qué? Con lo que usted le puso, me modificaron 2 semanas, me cambiaron a otra área, cuando ya mejoré, regresé y ya no hubo problema. Y volvemos a lo mismo, los esteroides. Ya saben, el de elección, la betametasona. Yo los mando en la nalga. Raras veces ando picando vainas de tendones y si lo hago, con ultrasonido. Y lo mismo, mejoría del 50 al 80% de los pacientes. Y aquí tenemos el algoritmo de Kerrigan, ay, espérenme, de Kerrigan y Stambix. Y esto es para los dedos en gatillo. Bueno, este algoritmo nos da la pauta para las infiltraciones. Platicamos que de acuerdo a la clasificación de Green tenemos grados 1, 2 leves, 3 moderado y 4 severo. En el grado 1 ellos sugieren la infiltración. Si con esa infiltración no hubo recidiva, pues éxito y somos unos héroes. Pero si tenemos una recidiva después de los 3 meses, podemos hacer una nueva infiltración. Acuérdense lo que yo les dije, está reportado que se puede usar, les digo, yo solo lo hago o infiltro 2 veces en un año, máximo 3, yo nunca he llegado a 3, solo con 2 y si no funciona, cirugía. Podemos hacer una segunda infiltración. Si con esto funciona, otra vez éxito y somos unos cracks y ya salvamos al paciente. Pero ¿qué pasa si después de la segunda infiltración tenemos una recidiva antes de los 3 meses de la infiltración? Ahí ya pasamos a la liberación percutánea. Y ahorita vamos a hablar de la percutánea porque también ahí hay controversia. En la liberación percutánea, si lo hacemos bien, quitamos el del defecto mecánico que nos impide un buen deslizamiento tendinoso, se quita el dolor y se quitan las molestias. Pero la percutánea tiene la característica de que sí nos puede hacer recidivas. Si tenemos una recidiva, optamos por la liberación abierta. Y el tratamiento final o el tratamiento definitivo, que sabemos que estamos liberando lo que se está atrapando, es la liberación. Y esto es la técnica para la infiltración directo a la polea. Vean nuestra foto del lado izquierdo. Bueno, pues ahí están marcando o delimitaron ya por dónde pasa el tendón, dónde está la polea y el sitio de infiltración. Y así a un ladito tenemos una flechita ahí minúscula que dice NB, o sea, paquete neurovascular. Pasémonos a la disección en cadáver. Vámonos del lado derecho y vean la polea, vean lo cerca que tenemos la rama sensitiva interdigital y la arteria interdigital. Este espacio es aproximadamente de 8 milímetros de la base hacia 10 milímetros de altura. Es un espacio muy reducido. Y volvemos a lo mismo, es un procedimiento a ciegas. ¿Cómo sé que de verdad estoy? Porque hay que ver dónde dejo el medicamento. ¿Lo dejo encima o lo dejo adentro? Lo ideal es que sea adentro. Pero el espacio para maniobrar, para, digamos, atinarle es muy pequeño. Y las estructuras, lo que vimos del lado derecho, pues tanto lo tenemos del lado izquierdo como del lado derecho.
Cosas que yo he visto, complicaciones que yo he visto, dañan los paquetes. Han seccionado nervios, han seccionado arterias, las inyecciones dentro del tendón con el deslizamiento posterior o la fricción posterior los ha roto. Entonces, la zona de trabajo es una zona muy complicada. Si lo haces bien, qué bueno, pero si te equivocas, hay muchas estructuras las cuales se pueden dañar y obviamente el tratamiento, que debería ser algo relativamente sencillo, se convierte en un tratamiento complejo. Me ha tocado ver nervios tan dañados que he tenido que tomar injerto de nervio de otro lado. Hemos tenido que tomar injerto de arterias o tomar una vena para reconstruir una arteria interdigital. Y en los tendones, tomar injertos, hacer transferencias tendinosas de de un padecimiento que en realidad es algo muy sencillo de tratar si lo hacemos bien. Y el tratamiento quirúrgico. El quirúrgico lo vamos a dividir en dos: la liberación abierta y la liberación percutánea. La liberación abierta, pues hacemos, normalmente son incisiones de 1 centímetro, 1,5 centímetros, justo en los pliegues. A mí me gusta mucho incidir pliegues porque cuando cicatriza es una cicatriz más delgada y como al paciente lo ponemos a mover al día siguiente, la cicatriz se adelgaza y a veces cuando tú ves la cicatriz parece que desapareció. Si tú haces incisiones fuera de los pliegues, sí me ha tocado ver algunas cicatrices dolorosas. Es un procedimiento sencillo, muy rápido, bien hecho. Por lo menos yo que me dedico a esto, 10 y 15 minutos. Y me gusta más abierto porque no solo hago o corto la polea, también a veces saco el tendón, lo reviso. Si tiene adherencias de vaina, se las quito en ese momento. Le hago pruebas para que el paciente esté moviendo y también le enseño al paciente, a ver, mueva su dedo, y con que el paciente vea que ya no se le atora, les genera mucha confianza para que tú des la indicación de que al día siguiente empiece a mover de manera temprana. Y les va muy bien. Yo tengo problemas con esto. La técnica percutánea o la técnica de Eastwood se llama. Yo no la hago por lo que ya checamos. El espacio es muy pequeño y todas las estructuras alrededor, si no lo haces bien, todo puede fallar. Bueno, la técnica de Eastwood, ¿en qué consiste? En la foto de en medio ya están los puntos donde tú puedes, en teoría, colocar la aguja y hacer la liberación. Bueno, ¿esta liberación en qué consiste? Si ustedes se dan cuenta en la fotografía de la izquierda, es una aguja hipodérmica. La técnica consiste es que con el bisel o con el filo del bisel de la aguja es mover la aguja de proximal a distal encima de la polea para que con el filo cortemos la polea. ¿Sale? Pero, ¿qué pasa si yo meto de más el bisel? Pues obviamente dentro de la polea tenemos el flexor superficial, perdón, los dos flexores superficiales y el flexor profundo. ¿Qué pasa? Que de tanto manipular, si no solo cortas la polea, puedes cortar de manera longitudinal el tendón. Y no es que ahí se rompan en el momento, pero lo dejan todo rayado, esfacelado, que también acuérdense que la parte del túnel es la cabeza del metacarpiano por donde desliza. Si ya está dañado el tendón y hacemos actividades de mucho deslizamiento con fuerza, esa parte dañada se rompe. Entonces hay reportadas rupturas tendinosas, que vendría siendo lo más sencillo de reparar. Pero vámonos otra vez hasta la foto de la derecha. Todo el paquete neurovascular que tenemos alrededor. Es un procedimiento completamente a ciegas. Entonces, el riesgo de dañar la rama sensitiva interdigital o la arteria sensitiva interdigital es alto. Entonces, yo no la hago. Hay una variante de esta técnica con ultrasonido que sí funciona,
pero de todas maneras le metes una buena arrastrada al tendón abajo, porque es muy difícil controlar la profundidad a la que tú metes el bisel para hacer la liberación. Existe, no la hagan. La gente, yo llevo casi 7 años de ser cirujano de mano. Cuando empecé mi entrenamiento, algunas veces pacientes que programábamos, lo que hacíamos era, antes de hacerlo abierto, le dábamos 2, 3 pasadas con la aguja, después lo abríamos y es cuando ya vimos todo el daño que hacemos. Entonces, 2, 3 veces que lo intentamos, que vimos que no es controlable, a pesar de que nosotros tenemos un entrenamiento para esto, entonces yo no lo hago, hay quien la hace, pero a mí me toca ver muchas complicaciones. Les digo, a veces hay que tomar injerto de tendón, de nervio, de arteria, hacer transferencias, hacer una cirugía de revisión. Lo que menos, por lo menos yo como cirujano de mano quiero es hacer una cirugía de revisión de mis propios pacientes y menos de alguien que no operé yo de inicio. Es como cualquier técnica. Yo soy muy metódico o tengo cirugías en las cuales yo ya tengo paso uno esto, paso dos, paso tres, ya sé cómo cierro, cómo incido, cómo protejo tejidos. Y cuando me ha tocado revisar mis cirugías, que a pesar de que ya sé lo que hice, pues a veces no encuentro como yo lo dejé. Ahora imagínense trabajar donde alguien que no se dedica a eso, ahí explotó todo, cortó todo. Es muy complicado de hacer una buena cirugía. Y la cirugía de revisión yo prefiero evitarla, pero pues, para el tercer nivel es lo que yo veo. Yo veo secuelas y complicaciones de algo que en realidad es muy sencillo, pero que ha progresado o se le ha dado un mal tratamiento desde el inicio, que hay que tomar medidas pues ya reconstructivas, medidas extremas. Conclusiones. Es una enfermedad también multifactorial por el engatillamiento y el dolor. También una enfermedad de alto costo laboral por los pacientes que tenemos incapacitados. Yo he visto gente que ha llegado a veces hasta con 2 meses incapacitado por una polea. Y el tratamiento multidisciplinario, fisioterapia, los AINES, si no mejora, tratamiento quirúrgico. Y algo bien importante se me olvidó, que no es que yo regañe a los pacientes, pero sí les recalco esa parte, que muchos, no sé por qué, la cultura mexicana es de que todo mundo da una opinión y da algún mal consejo. A los pacientes les encanta sobarse, tanto el túnel, el Kerbey, los gatillos. Eso sí, procuren decirle al paciente que no se masajeen hasta que no vayan a la fisioterapia. Recuerden algo que les comenté. Todo esto es, muchas veces la inflamación es por la sinovial que tenemos en estas zonas. Cuando nosotros hacemos un masaje, generamos fricción con nuestra otra mano, generamos calor en una zona que está inflamada, el calor me va a generar vasodilatación y se va a hinchar más. Entonces es un círculo vicioso de que no dejan reposar una parte inflamada y lo están talle y talle y talle. Entonces yo sí en las notas luego hasta abajo y ahí tengo mi marcatextos, le pongo no masajear bajo ningún motivo. Si van a la rehabilitación, en rehabilitación ya saben hasta cuándo pueden empezar masajes. Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias por la invitación. Espero que hayan quedado claros estos conceptos, que el tratamiento quirúrgico obviamente no va enfocado para ustedes, pero son padecimientos que eventualmente van a necesitar tratamiento quirúrgico. Y que también ustedes platiquen con sus pacientes que no todo es tratamiento conservador. Hay patologías que un alto porcentaje de cura va a ser con la cirugía. Yo soy de los que empiezo conservador y cuando no funcionó quirúrgico. Hay quien lo hace quirúrgico de inicio, también está bien, pero sí los pacientes tienen que estar conscientes de esto, de que no todo es tratamiento conservador, no todo es primer nivel de atención, no todo es paracetamol y diclofenaco. Hay cosas extras. Desafortunadamente en nuestro medio, en nuestro catálogo de medicamentos no tenemos esto. A veces yo sí les digo que compren su medicamento o que paguen su rehabilitación externa.
Hay gente que lo entiende, lo acepta, hay gente que quiere que todo se lo dé el instituto, también está bien, es parte de sus derechos, pero sí les hago énfasis en eso, que la mejoría depende de un buen tratamiento y de que demos el tratamiento a tiempo. Y eso sería todo y muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos o escribirlo a través del chat. A ver, yo acabo de ver una pregunta que si en el dedo en gatillo puede haber cambio de coloración o cianosis que revierte. No. En un dedo en gatillo no. Lo más probable es que estemos ante un fenómeno de Raynaud o que puedan tener enfermedad de Raynaud. Cuando eso suceda, mándenlos a Reuma. Yo vi un caso, ya no regresó, afortunadamente, pero sí vi en el expediente que el Reuma se quedó a cargo del paciente. ¿Qué otra tenemos por ahí? Ah, y el doctor Hugo Stalin, también uno de mis amigos que conozco desde la secundaria, también compañero mío de la facultad. Un saludo. ¿Qué más? ¿Qué más? La termoterapia funciona en el Kerbein. Vale. ¿Sí funciona? Hoy te había pedido. A ver, la termoterapia funciona y ahí va. Cuando ustedes mandan hielo local y después mandan calor. El hielo local solo funciona los primeros 3 o 5 días. Si está en el periodo de los 3 a 5 días que empezaron las molestias, el hielo funciona muy bien. Yo se lo dejo 5 días, 10 minutos. Bueno, la indicación es así porque hay pacientes que luego se ponen el hielo encima de la piel y se queman. Yo siempre se los explico. Una bola de hielo, uno de estos geles que se congela, lo metemos en una bolsa de plástico, la bolsa de plástico envuelta con una tela delgadita y lo ponemos. De 10 a 15 minutos cada 8 horas, de 3 a 5 días. Después de eso ya no tiene ninguna utilidad. Cuando eso pasa, lo primero es enfriar el cuadro o disminuir la etapa inflamatoria. Ya después se puede cambiar a terapia con calor, pero lo ideal es que eso lo vea su fisioterapia, su médico de rehabilitación. ¿Sale? Preguntan que cuánto tiempo hay que pasar entre el conservador y el quirúrgico. Hablamos que no mayor a 3 meses. Les digo que yo normalmente al mes o al mes y medio ya me di cuenta a quién hay que operar y a quién hay que darle chance de que siga siendo conservador. El uso de la carbamazepina, sí lo he usado, sí, también pasa lo mismo, no crean que el tercer nivel estamos llenos de medicamentos. Se acaba, columna, se acaba esos medicamentos en 2 días que se llena la farmacia. La gabapentina funciona, sí, pero tiene una menor eficacia. Pero mientras se surte la farmacia, yo creo que lo pueden usar. ¿Qué otra? ¿Hay manera de prevenir el dedo en gatillo en personas que hacen pesas? No. Acuérdense que lo que platicamos es que el tendón pasa por encima de la cabeza de los metacarpianos. Cuando nosotros hacemos agarres con fuerza, la principal fuerza o el principal apoyo, no fuerza, el principal apoyo va sobre la cabeza de los metacarpianos. Entonces, esa actividad de fuerza con peso seguramente nos va a generar inflamación y un dedo en gatillo. La rehabilitación mientras ayude. Ay, se me movió, se me movió, se me movió. La rehabilitación mientras ayude con las patologías se realizará hasta que se jubilen, sí, pero eventualmente estas enfermedades pueden tener periodos refractarios, o bueno, periodos de que se controlan y que vuelven a aparecer. Entonces, eventualmente terminarán algunos en cirugía. Hay gente que no se quiere operar, válido, pero sí va a seguir con el dolor. Dicen pacientes diabéticos modifica su abordaje inicial. Acuérdense que hacer la infiltración
no es lo mismo que aplicarlo intravenoso o intramuscular. Este es un medicamento de depósito. Sí puede aumentar la TA, puede aumentar las cifras de glucemia, pero no tanto como si ustedes lo dieran intramuscular o intravenoso. Sí, sí, sí se puede iniciar. Y lo que les decía, bueno, está descrito que no más de 3 en un año. Yo solo hago 2 en un año. Ya sé que si infiltré por segunda vez y no funcionó, mejor los opero. Y esa es una muy buena pregunta. La posición de la mano por el uso del ratón puede ocasionar. Ya hay artículos, que de hecho eso fue uno de los que revisé para estos temas, y hubo alguien que ya estudió si en verdad el uso del ratón puede generar. Y las conclusiones es que no está demostrado al 100%. Puede ser que ya haya algún proceso inflamatorio previo que empeora con el uso del ratón, pero que el uso del ratón por sí solo lo genere, no está demostrado al 100%. Y también saludos a Jalapa. Uso de solución salina para liberar el gatillo, no. Nada que no sea liberar la polea les va a ayudar. Y solo pues en realidad los esteroides sí han demostrado esa capacidad antiinflamatoria. Pero la solución salina, lo más que puede hacer es que haga induración de la grasa y que les duela un poquito más. Y a veces esas infiltraciones les pueden durar hasta 10 días. Me ha tocado pacientes que continúan con dolorcito, pues por el sitio de la aplicación. Algo más. A ver, me perdí de alguna. Mm, El uso de terapias alternativas, neural, híjole. A ver, en esta parte sí hay que ser científicos. Acuérdense que nuestra formación como médicos es medicina basada en evidencia. Yo sé que ahorita se han puesto de moda el plasma rico en plaquetas, el ozono, los imanes, células madre, la terapia neural, muchas en la mano. Ojo lo que estoy diciendo, muchas de estas en la mano o en patologías de la mano, no hay artículos que respalden su uso. Algunas de estas se están usando, el PRP se está usando en rodillas y ahí sí hay varios artículos que dicen que sí funciona, si hay evidencia de que funciona. En la mano no hay demostrado nada de eso. Y es algo que yo sí, soy muy cuadrado en ese aspecto. De cosas que no tienen una verdadera evidencia, no las pongo en práctica. Y procuro de que también los residentes no aprendan esas cosas porque, vamos, el tema de los charlatanes, ahorita lo de los sueros es algo parecido. No sabemos qué les ponen, no sabemos quién los aplica, cómo los aplica, en qué condiciones. Entonces, yo de lo que he leído no hay evidencia para realizar. ¿Sale? A ver, espérenme, porque escriben muy rápido. Chan, 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 chan. El uso de ortesis para la tendinitis. Sí, lo que ya habíamos platicado, no más allá de 21 días, de preferencia de uso no solo nocturno, sino también para sus actividades, si es que sus actividades le permiten que trabaje con una ortesis. El promedio de semanas de incapacidad. Yo sí peleo mucho con eso. En realidad no tendrían por qué estar incapacitados, pero se pueden dar hasta 14 o 21 días. Digo, a mí no me gusta, pues, pero yo también, eso veo mucha gente simuladora también. Y ustedes seguramente han de tener ahí el pacientito que ya conocen que va todas las semanas por quererse incapacitar y más ahora que es puente, seguro les va a caer uno. Mm, Probabilidad de ruptura por infiltración alta y sobre todo si es que dejaron el medicamento dentro del tendón.
Y a veces no es por el medicamento, es por el daño que hace el filo del bisel de la aguja. Mm. Médicos residentes de nuevo ingreso de anestesiología han presentado tendinitis. ¿Alguna recomendación? Híjole, es que me voy a oír bien adscritosaurio, pero eh, sí se ha demostrado que los residentes de anestesio tienen mayor propensión a esto porque hacen demasiada fuerza de agarre para intubar la bolsa. Entonces sí les está pasando y también muchos residentes ya llegan malhechores. Hay residentes que ya son diabéticos, hipertensos, y eso también sabemos que está relacionado con esto. Pues lo único que podríamos decirle es que no hagan actividades, pero a eso van. Entonces por eso voy a sonar como un adscritosaurio. Yo puedo decir que sí, alguna vez me dio tendinitis de residente, pero pues eran mis años quirúrgicos. Pues, ni modo, me metí yo a operar y al salir me ponía yo mi ferulita o mis medicamentos. El uso de la indometacina, ¿ha visto algún efecto secundario? Acuérdense, yo les estoy diciendo que yo lo uso de manera tópica. Eh, ah, Inflamación de la zona donde lo aplican, descamación, no lo uso tomado, entonces solo les puedo hablar de la presentación en crema. No he visto algo más. La proloterapia, sí tiene evidencia científica. Pero por lo menos donde yo mando a mis pacientes a rehabilitación la usan muy poco, pero sí tiene evidencia. Y la proloterapia en pacientes que yo tengo lo usan más en lesiones nerviosas, de radial, mediano, cubital, lesiones de plexo. En estas patologías, digamos, tan sencillas, muy pocos la usan, pero sí hay evidencia de que funciona. Características iniciales que hacen anticipar que un paciente no va a responder a su manejo. También, acuérdense que no toda la culpa es nuestra. Hay pacientes que no siguen indicaciones. Y también, suena feo, pero es una realidad que en este país muchos de nuestros pacientes tienen una escolaridad baja. Tenemos que ser o dar las indicaciones lo más simple posible o que el familiar que los acompaña las entienda, porque muchas veces se pierde por esto y si hay fallas de tratamiento, incluso en el posquirúrgico. Y lo que yo les comentaba, dolores que no se queden en la zona afectada. Lo que yo les decía, porque hay pacientes que me dicen, no, pues es que me duele la muñeca y de ahí se me recorre hasta el hombro. Eso no puede ser Kerbein. No hay algo que en realidad conecte desde la mano hasta el hombro. Puede ser algo más. Chan, 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 chan. ¿Alguna referencia para la priva? Yo soy bien flojo, veo muy poca y tendría que ser en el estado de Puebla. ¿Sugiere alguna guía de ejercicios para realizar que podemos otorgar en primer nivel? Muchos ejercicios de estiramiento. De hecho, ay, eso va en contra de lo que a mí me enseñaron, pero hay muchos videos de YouTube sobre ejercicios para Kerbein, para túnel, sobre todo los de estiramiento. Y los de la guía de la práctica clínica bastan, sí, pero acuérdense que ahorita nuestra población está más abierta y ya no les gusta leer. Sí, yo también veo videos de YouTube en lugar de leer algunas cosas. Entonces, si se pueden conseguir por ahí algún videíto, o luego yo tengo algunos protocolos que consigo, se los imprimo y cada que llega un paciente, las indicaciones que le di, ya les explico ahí cómo van los monitos y cómo tiene que hacer los ejercicios. Pero en YouTube hay mucha información y se las pueden dar a sus pacientes. Nada más revísenla que ustedes consideren que está cumpliendo lo que necesitan. O sea, si ustedes veanlo primero antes de recomendarlo, porque luego también recomiendan cosas y a lo mejor no funciona como esperaba. Nombre comercial de la indometacina tópica, Indaflex en crema. Y chan, 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 considerando la carga de pacientes en primer nivel, ¿qué estrategia recomendaría para optimizar la selección de pacientes que se benefician de referencias a segundo o tercer nivel? Es que a fuerza los tienen que ver de inicio, darle el tratamiento conservador
y en la siguiente cita, en la revaloración, ver si funcionó o no funcionó su tratamiento. Acuérdense que ustedes son la primera piedra que mantiene el sistema de salud. Entonces, ustedes son los que tienen que hacer ese filtro para que con la experiencia que ya tienen, determinen cuál va a funcionar con lo que ustedes están dando y cuál de plano hay que hacer referencia al segundo nivel. Que también el segundo nivel de atención está lleno de gente que no quiere hacer su chamba. Me ha pasado, aquí hay una UMA y luego la UMA, no, referencia a tercer nivel. Pero pues hay patologías que no llegan con nosotros por catálogo. Entonces, ahí sí, ustedes son una pieza fundamental para que hagan ese filtro. De acuerdo a lo que vimos, yo creo que sí está bastante claro para que ustedes tengan esa información y sobre todo las maniobras. Esta plática seguro se va a quedar grabada, la pueden volver a ver. Si tienen, ay, no puse mis datos de contacto, es cierto. Si tienen dónde anotar, les doy mi mail, me pueden mandar uno y les puedo compartir la información que tengo. Y es dr.rojas.mano@gmail.com. Repito, dr.rojas.mano@gmail.com. ¿Alguna pregunta más? Pues ya vio, doctor, las felicitaciones. Muchísimas gracias realmente por dar contestación a cada una de las preguntas, que sí fueron varias, muy interesante la plática. Esta constancia la mostramos de manera virtual, pero se la haremos llegar Muchas gracias. por Sí. correo. A nombre de la Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar, otorgamos la presente constancia al doctor Vladimir Dietmar Rojas Caballero por su participación como ponente con el tema Padecimientos frecuentes de la mano en primer nivel de atención médica, expedido en Oaxaca de Juárez a 30 de abril del 2026. Agradezco muchísimo, doctor, nuevamente. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya saben que me Esperemos dicen que en otra rana y yo ocasión. salto. Va, que va. Nosotros lo tomamos aquí muy en cuenta, doctor? Súper. Muchísimas gracias también al Colegio de Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Chiapas, que nos hizo el honor de acompañarnos durante esta sesión.